Muchas gracias a todos ustedes, nuestros televidentes, por acompañarnos desde sus diferentes hogares, lugares de trabajo y de estudio en este nuestro programa del Centro de Fe y Culturas. A quienes nos siguen por el canal Televid todos los domingos a la 1:30 de la tarde, con repeticiones los lunes a las 2 de la tarde, los sábados a las 0:30 de la mañana y los miércoles a las 4 de la mañana. Y a quienes nos siguen por redes sociales, en YouTube, donde pueden ver las repeticiones de nuestro programa, y por Instagram, Facebook y X, donde además les agradecemos mucho sus comentarios, las percepciones del programa, qué programa les gustaría escuchar. Muchas gracias a todos ustedes televidentes. Hoy queremos hablar precisamente sobre el papado, este tema que está ahorita tan actual con el nuevo Papa que tenemos, León XIV. Y para ello quisiéramos reflexionar con un invitado muy especial, un invitado muy cercano a la casa, y es el Padre Gabriel Ignacio Rodríguez, sacerdote jesuita y director del Centro de Fe y Culturas. Padre, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Henry, un saludo para ti y también para nuestros queridos televidentes que hoy nos acompañan. Padre, para empezar estas preguntas acerca del papado, con todo el interés que ha despertado toda esta elección del nuevo Papa, quisiéramos tener como un compendio general de lo que significa el papado. Y para esto quisiera comenzar preguntándote, ¿qué es el ministerio petrino? ¿Cómo nació y por qué este ministerio se da en la ciudad de Roma? Mira, Henry, y también queridos televidentes, hemos vivido una experiencia muy bonita, sobre todo para quienes somos creyentes, pero también para el mundo todo, cuando hemos acompañado la muerte de un Papa, el Papa Francisco, y hemos presenciado también el cónclave que reunió a los electores del nuevo Papa, y hemos acompañado también durante la semana siguiente o semana y media siguiente la presencia de un nuevo Papa, y eso lo hemos vivido como una experiencia comunitaria, eclesial, mundial, pero también hemos visto el impacto que la muerte del Papa Francisco como la elección del nuevo Papa ha causado más allá de las fronteras de la Iglesia, entre jefes de Estado, entre diferentes pueblos que se han manifestado muy cercanos, acompañando a la comunidad católica en este cambio de papado. Ahora, tú me preguntas una cosa muy bonita, y es, ¿qué significa el ministerio petrino? ¿Qué significa ser sucesor del apóstol Pedro? Y porque esa es la función del Papa. Todos recuerdan en el Evangelio el rol de liderazgo que ha tenido o que le ha dado Jesús a Pedro, y diciéndole: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la verdad es que a lo largo de los evangelios, los 4, siempre vemos la figura de Pedro destacándose, tomando la voz, presidiendo a los demás discípulos, e incluso en los Hechos de los Apóstoles, que es el libro que desarrolla ya no la vida de Jesús, sino la vida de la iglesia, cómo se desarrolla la iglesia después de la resurrección de Jesús. Notamos también un liderazgo enorme de Pedro y de Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Pero siempre Pedro tiene como una primacía, es como la figura de referencia para todas las comunidades, es la figura de referencia para todos los demás apóstoles, y en ese sentido el ministerio, y la palabra ministerio quiere decir servicio, servidor. Un ministro es un servidor. Ministerio es la oficina o el espacio o el lugar desde donde se brinda un servicio. En este caso, la comunidad de la iglesia. Ministerio petrino es el ministerio, el servicio de la unidad, de ser punto de referencia, de presidir a las demás comunidades cristianas en la caridad. Así se podría definir lo que es el ministerio del papado. Es aquel obispo encargado de presidir en la caridad a todas las iglesias del mundo, y ese es el ministerio petrino. Hay una cosa muy bonita en el ministerio petrino, y es, tú me preguntarás, o la gente se preguntará,
Bueno, ¿y quién es? ¿Por qué el obispo de Roma es el que debe ejercer el ministerio petrino? Es una cuestión meramente pues histórica, pero tiene unos fundamentos muy especiales de tipo apostólico. En Roma murieron Pedro y Pablo, ellos dieron su vida en la iglesia de Roma, esa iglesia naciente que había en Roma en el año más o menos 63. Pedro es crucificado cabeza abajo, según cuenta la tradición, y después, hacia el año 67, 68, Pablo es decapitado. Mueren ahí los dos grandes apóstoles de la iglesia. Por lo tanto, esa iglesia fue tomando también importancia, no solo por ese hecho, que es espiritual, sino también porque Roma durante varios siglos fue la capital del Imperio Romano. Y claro, la iglesia que caminaba en la capital del imperio iba teniendo una importancia, no solamente por motivos espirituales y apostólicos como los acabamos de ver, sino también porque pues era un poco la capital, el punto de referencia donde iban, venían muchísimas comunidades tratando de seguir el ejemplo de Pedro, seguir el ejemplo de Pablo, y por eso pues Roma a lo largo del siglo II, siglo III y el siglo IV tuvo una importancia enorme como la sede del obispo de Roma, de esa iglesia que era presidida por alguien que irradiaba y a quien le consultaban las grandes decisiones de la iglesia, pero también cuando la iglesia se hizo religión aceptada por todo el imperio, el emperador también vivía ahí en Roma, hasta que Constantino ya se fue para Bizancio, lo que hoy es Constantinopla, la capital de Turquía, y ahí estableció su capital. Pero por lo menos en los 4 primeros siglos, Roma tiene un rol político, estratégico, geográfico, y es la capital que controla el imperio, pero sobre todo había un rol espiritual muy grande de la parte de quien presidía la iglesia de Roma. Padre, ¿y por qué al Papa se le llama sumo pontífice? ¿Siempre se le ha llamado sumo pontífice? Sí. La palabra pontífice es constructor de puentes. Incluso la misma palabra pues, que viene del latín lo dice, partámosla en dos. Ponti, puente, fice, constructor, el que hace puentes. Y se lo llama sumo pontífice porque, bueno, pues es la tarea de construir puentes. Es el máximo responsable en la construcción de puentes. Es más allá de ese ser capaz de poner vínculos entre dos realidades separadas para que haya una comunicación entre ellas, no hay más. Y se dice de Jesús que Jesús es nuestro sumo pontífice. Él es quien ha construido ese puente maravilloso, esa comunicación maravillosa entre la humanidad y Dios. El Papa tiene como la tarea de, en lo que tenemos en esta historia humana, de caminar detrás de ese sumo pontífice que es Cristo y hacer él la tarea de construcción de puentes entre distintos sectores, entre las distintas iglesias primero, las iglesias que están regadas por el mundo entero, las iglesias católicas que están regadas por el mundo entero, entre las iglesias que también se consideran cristianas, tiene una tarea de construir puente con ella y tiene también la tarea de construir puentes con el resto de la humanidad. Entonces por eso se lo llama sumo pontífice. Es un servidor que construye puentes, que crea vínculos, que establece buenas relaciones, que ayuda a que los seres humanos se pongan en comunicación unos con otros. Eso es. Y en ese sentido, Padre, para completar pues como esas curiosidades de lo que es un papado, porque al sumo pontífice se le dice papa. Ajá. Bueno, es interesante que el obispo de Roma, como también el obispo que tenía la comunidad de Alejandría, o el obispo que estaba en la ciudad de Antioquía, estas dos últimas eran pues ciudades muy importantes en el imperio, fueron teniendo una gran importancia porque eran, digamos, las grandes ciudades del imperio, y los obispos de esas comunidades
tenían un influjo grande sobre otras comunidades eclesiales más pequeñas y ellos fueron desarrollando un influjo espiritual, y no solo espiritual, sino también administrativo, sobre otras comunidades cristianas que vivían alrededor de esas ciudades y fueron ejerciendo una labor de liderazgo espiritual y los denominaron patriarcas. Son aquellos padres espirituales de comunidades cristianas que tienen el inmenso deber de animar y de crecer en la fe esas comunidades. Un padre es el que genera en la vida, también una madre, por supuesto, pero en este caso, cuando a un papa le decimos patriarca, estamos diciendo que él tiene la responsabilidad, o su misión es generar en la fe, ayudarle a hombres y mujeres a nacer en la fe y a crecer en la fe. Entonces, por eso al papa se lo llama, es como el patriarca latino. Hay otros patriarcas que son de la Iglesia Ortodoxa, también cristiana, simplemente que en el año 1054 hubo una separación entre las iglesias que estaban en el imperio, en el lado oriental del Imperio Romano, y las iglesias que estaban en el lado occidental del Imperio Romano. Y esas dos realidades de iglesia, cada una fue presidida en el occidente por el Papa, y en Oriente había otros patriarcas que nunca, o digamos desde ese momento, se distanciaron de Roma por problemas a veces teológicos o políticos, pero mantuvieron la fe cristiana. Entonces también el patriarca, por ejemplo, de Constantinopla, el patriarca Bartolomeo, hoy en día, de una grandísima amistad con el Papa Francisco, por ejemplo, o el patriarca ortodoxo ruso, también estableció una buena relación con el Papa Francisco. Entonces, son comunidades eclesiales que intentan mantenerse unidas justamente porque el gran deseo de Jesús es que sus seguidores, los cristianos, los creyentes, formemos una comunión. Pero el nombre de Papa viene justamente por eso, por tener una misión de generar en la fe, no solamente personas, sino también comunidades, y de generar la comunión de esas iglesias. Ok, padre. Padre, y ahorita precisamente que nos estabas hablando de cómo fueron precisamente embajadores, difusores de la religión católica, Pedro y Pablo, cuando empezó todo esto de la organización, o sea, de la organización como iglesia, porque además es claro que la religión católica tiene una muy buena organización a nivel mundial comparada con otras religiones. Todo eso, ¿quién fue el que se ideó esa manera de organizar la iglesia a través de papados? ¿Y cuándo empezaron los papados? Porque la religión católica empezaron primero a trabajar desde la religión, la espiritualidad, pero para organizarse administrativamente ya tenían que tener un número de feligreses, de obispos, de padres. ¿Cuándo comenzó el papado y a partir de cómo decidieron empezar a hacer pues como esto del Papa en la religión católica? Pues mira, las comunidades cristianas en el siglo I se fueron difundiendo por toda el territorio del imperio. Fueron llegando a Asia Menor, a lo que hoy es Turquía, llegaron también a ciudades de Egipto, llegaron también a la región que hoy es Siria, y llegaron al sur a Grecia y a Italia. Múltiples comunidades, porque ellas empezaron a nacer al lado de las comunidades judías. Incluso en el comienzo, en los primeros años, eran judíos que creían en Cristo y se fueron distanciando de los judíos que estaban centrados en la ley de Moisés. Los cristianos decían, vamos a centrarnos en la ley nueva, que es la ley de Jesús, la ley del amor. Y esas dos comunidades a lo largo de la evolución se fueron distanciando, pero cada comunidad cristiana desde muy al inicio tenía sus responsables. En unos casos eran presbíteros, en otros casos los llamaban episcopos, que eran los obispos que llamamos hoy, y ellos se encargaban de animar, de reunir, de estimular la vida cristiana y la fidelidad de esas comunidades
no solamente en su unión, sino en lo que era la mística cristiana, que era atender a los necesitados, manifestar la compasión que habían aprendido de Jesús, porque entendían que ese era el camino para llegar a Dios, la compasión y el amor entre ellos, pero también con los necesitados. O sea, todas las comunidades fueron teniendo sus ministros, sus servidores, aquellos que las presidían. Las iglesias más sólidas, más grandes, tenían los obispos, es el caso que mencionamos ahora, el obispo de Roma. Y el obispo de Roma, con el paso del tiempo, fue adquiriendo pues una importancia fundamental, y la iglesia durante los 3 primeros siglos, hasta el 315, fue perseguida. Ella estaba prácticamente subterránea, escondida. Sí. Había emperadores que eran mucho más perseguidores de la iglesia, había otros momentos en que la iglesia vivía un poco de más en paz, pero tenía básicamente estas estructuras de comunidades separadas según las ciudades y según la población. Cuando la iglesia se hace una religión aceptada, tolerada por el imperio, bueno, pues la iglesia sale a la luz y adopta muchas de las estructuras administrativas que tenía el imperio. Por ejemplo, el tema de la parroquia. La parroquia es una estructura que había antes en el imperio, pero muchas de las estructuras administrativas fueron ya asumidas de manera mucho más estable cuando la religión católica se hace, o la religión se hace cristiana, se hace obligatoria en el imperio, porque hubo esos 2 momentos, o 3 momentos en que fue perseguida, momento en el cual fue tolerada y momento en el cual se convirtió en religión obligatoria. Todo eso en el transcurso, si quieres, de 1 siglo y medio, eso rápidamente fue una profunda transformación, digamos, en términos de estructuras y en términos espirituales, y en términos de desafío misionario para la iglesia, porque cómo ayudarle a vivir un espíritu de fe que antes se vivía en pequeños grupos, ahora a toda la población. Eso fue, la iglesia tuvo que desarrollar estructuras pastorales, estructuras de servicio, estructuras de acompañamiento de manera muy rápida. Muchas de ellas le sirvieron las que ya tenía el imperio. Sin embargo, a lo largo de la historia de estos 2000 años, la iglesia ha pulido y hecho suyas esas estructuras, de tal manera que las ha puesto y las ha modelado al servicio de las necesidades del pueblo de Dios y de mantener unida esta estructura que congrega hombres y mujeres de tantos pueblos tan diversos, con culturas tan diversas, en una comunión de fe, en una comunión espiritual, en un propósito común de llevar y de ayudarle a este mundo a encontrar vías de transformación interior a las personas y de transformación de las comunidades para que ellas sean humanas, justas, respetuosas, para que esas comunidades de creyentes sean como una semilla o como una levadura que fermenta el mundo para que este mundo viva un poco a lo que desearía Dios, que es que los seres humanos se respeten, se amen, se reconozcan mutuamente en su dignidad, aunque sean diferentes, pero que vivamos un espíritu de profundo respeto y de profundo humanismo y de profundo sentido ético. La iglesia está llamada a eso, con estructuras que le sirven para llegar desde, si quieres, desde el sumo pontífice hasta la última comunidad a lo largo y ancho de este mundo. Padre, para ir terminando, una pregunta que quería hacerles: ¿por qué el Papa es considerado una figura tan influyente a nivel mundial? Porque, por ejemplo, el evento de esta elección del nuevo Papa, de León XIV, fue tan vista en el mundo, había tanta algarabía, estaba Roma llena de personas esperando la elección del Papa. ¿Qué influencia tiene el Papa sabiendo que hay diferentes religiones en el mundo? Sin embargo, la elección del Papa siempre llama mucho la atención de todo el mundo. Sí. De todas maneras, tendríamos que reconocer que el Papa en el mundo es un faro espiritual, digamos, un hombre cuya misión es la de ser un referente ético y espiritual, no solamente para los católicos, sino también para la humanidad. En la medida en que el Papa sea un hombre íntegro, coherente, que exprese una profunda comunión con la figura de Jesús, con el Evangelio, y sepa
comunicar ese mensaje a la humanidad y con ese mensaje iluminar los problemas de la humanidad, de creyentes o no creyentes, el Papa se convierte en una figura cuya palabra es creíble, cuya palabra vale la pena reflexionar, pensar, porque ayuda a entender lo que es el misterio humano y cómo los seres humanos pueden lograr una mayor capacidad de vivir valores y estructurar su vida y sus sociedades en torno a valores y en torno a propósitos que hagan crecer la humanidad. Entonces, por eso el Papa se convierte como una especie de referente ético, moral, espiritual. Es un profeta o es un hombre, un jefe, que si bien no tiene mucho poder material, militar, económico, sí tiene un enorme poder, una autoridad moral capaz de cuestionar y de llamar la atención sobre fenómenos que están desbaratando la humanidad. Padre, muchas gracias por presentarnos lo que significa históricamente el Papa, cómo se originó, por qué su sede es Roma y todo lo que ha venido pasando alrededor de toda esta historia de los papados en el mundo y su importancia para la religión católica. A ustedes televidentes, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en las diferentes plataformas de YouTube, Instagram, Facebook y X, y los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes.